Así es, otra vez y el tiempo pasa volando. A principios de marzo, centenares de latinoamericanos viajarán una vez más a la meca de la minería mundial y estas vísperas de la gran feria PEDAC 2023 transcurren entre ruidosos tambores de guerra que describen o auguran nuevos conflictos militares, sociales y comerciales. En junio pasado, la edición 2022 de la que es la más grande exposición de la exploración minera en el mundo, fue la primera de la pospandemia y debió ser movida al veranito de Toronto, como todos recuerdan, para escaparle al último e inesperado brote de COVID. Aquella cita tuvo como telón de fondo las bombas de Putin que llovían desde febrero sobre Ucrania, destrozando el mapa de la Guerra Fría, pero también de otros bombazos que vienen dejando ganadores y perdedores en los mercados. Un comentado resumen de estos días es el que acaba de publicar nuestro conocido analista Frick Els, según el cual las 50 mineras más grandes del mundo cerraron 2022 con signos positivos después de haber perdido 1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares en las bolsas, para recuperar 165.000 millones en diciembre. No solo eso, esto ha sido una verdadera montaña rusa porque el cobre terminó un 20% por debajo del récord histórico que había tenido en marzo. Los máximos y mínimos del mercado del oro oscilaron en $400, hoy andan por los 2.000. El litio creció 10 veces, el carbón alcanzó un techo histórico, el potasio volvió a aquellos precios terribles de hace 15 años y el uranio, al compás del negocio nuclear, resucitó y el níquel también se mostró lo que se podría decir indomable. Aunque también cabe las esperanzas y hay que decir que las mineras, los magnates y los pequeños accionistas lloran porque perdieron el 50% del capital bursátil. Pero no son los únicos que perdieron grandes fortunas. Las que más han sufrido el reseteo financiero son, en 2022, entre otras, Google, Amazon, Facebook, Apple, el famoso grupo GAFA, arrasadas sin piedad por la inflación mundial, la crisis energética post-Ucrania y los confinamientos masivos en China que terminaron bruscamente cuando el régimen de Xi Jinping enfrentó las protestas que escalaban. Tal como pasó en otros países, los chinos eran diferentes pero no son marcianos. La pandemia se presenta hoy como un tema político más que una cuestión sanitaria, aunque está claro que en muchos países ha corrompido y ha arruinado la atención de la salud. Mientras florecía la inflación, que, según el foro de Davos de esta semana, es el verdadero virus que no encontrará vacuna, dicen, mientras persista la guerra a orillas del Mar Negro. El que avisa no es traidor. JP Morgan, BlackRock, entre muchos otros, han avisado que 2023 será para muchos un ciclo de más pérdidas. Y los balances de las empresas, mal que nos pese, han tachado los ítems ganancias y dividendos para los accionistas. El invierno de las cripto, terminó derrumbando al mundo Bitcoin. Y hay señores como Elon Musk, el pope de Tesla y el hombre más rico del mundo todavía, que puede contarnos cómo se siente, qué se siente perder 2.000 millones de dólares en un puñado de horas. Frickels, nuestro amigo Frickels, del que hablábamos al comienzo, dice que la cosa no está tan mal porque la minería en su promedio no se estrelló como el Dow Jones o el Standard & Poor's 500. Pero en la micro hay mucho capital destruido. El financiamiento es selectivo y mucho más difícil. La inflación en faena y en la logística mundial han obligado a dimitir a decenas de CEOs y elencos gerenciales. En los paneles de Toronto habrá entonces unas cuantas caras nuevas para los visitantes latinoamericanos. Pero la cuestión que interesa a los viajeros a la feria PEDAC, o PAC como se le llama, es cómo mide hoy la convulsionada América Latina, cuyos gobiernos y sociedades navegan entre disputarle al negocio minero una mayor tajada, como es el caso de Chile, del debilitado Gabriel Boric, que ensaya un nuevo royalty o impuesto minero, pero sin cerrar el diálogo con las grandes empresas.
En un comienzo de año, el chileno, el acuerdo político convoca a una nueva convención constituyente después de que el referéndum rechazara la nueva Carta Magna que para la mayoría de los votantes no traería más democracia, sino un probable salto al vacío. Hay una lista de incertidumbres y confusiones que recorre el mapa de la red. Gustavo Petro, en Colombia, asumió, como se sabe, con una agenda verde para acabar con el petróleo y el gas, con la opción audaz de importarlo de Venezuela, cosa que se ha anunciado en estos días. Y también terminar con el carbón, curiosamente, un commodity de moda en el mundo que Colombia exporta y podría exportar más. También está Panamá, que acaba de clausurarle la gran mina de cobre a First Quantum, en este caso por una disputa de renta minera. Justamente First Quantum, que es conocida en la Argentina como la dueña del proyecto Taca Taca en Salta. O México, donde AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado al litio potestad del Estado azteca. Mientras, en Perú los acontecimientos gravísimos de los últimos días describen un Estado cuasi insurreccional contra la endeble presidenta Dina Boluarte, precisamente en las macroregiones donde las grandes operaciones están hoy acosadas por comunidades cada vez más hostiles y grupos violentos que atacan e incendian campamentos. De todo este estado de cosas vienen tomando nota los inversores. En vísperas de la próxima feria PDAC en Canadá, se conocerá la nueva encuesta anual del Fraser Institute sobre cómo se ve la industria minera en diversas jurisdicciones del mundo y cómo ve la minería a esas jurisdicciones. Un sondeo que responden solo unos 200 ejecutivos, pero que tiene fama de ser un buen termómetro, el mejor termómetro tal vez, del humor inversionista de América Latina. Estamos hablando de los fondos de Occidente, claro, porque los de China, Rusia, incluso las monarquías petroleras árabes responden a otras lógicas. El ranking del Fraser es esperado por los gobiernos, y si les da bien, se lo festeja. Y si no, se lo relativiza porque no es cuestión de mostrar la hilacha. Para el informe Fraser, Argentina no es un distrito único, como Canadá, que está desagregado por provincias o estados para no mezclar a San Juan, Salta, Jujuy o Catamarca, que brillan entre los preferidos al tope del ranking, con otras como Chubut, Mendoza o La Rioja, de los cuales es difícil escuchar cosas bonitas en los briefs mineros, aunque haya un puñado de exploradores que persisten en pedir cateos o siguen pagando cánones donde la minería está prohibida o es insegura. La encuesta Fraser viene mostrando un ascenso permanente de Argentina por el subrayado del gobierno nacional, del gobierno de Alberto Fernández, de que la minería es clave para la generación de divisas. El sondeo Fraser viene mostrando también, y esto es importante, una caída estrepitosa de Chile y de Perú, que rankeaban no muy bien, más que bien. El retroceso chileno comenzó con el estallido social de 2019 y el de Perú con la asunción del ahora destronado Pedro Castillo. No son datos menores porque lo que está en juego en estas dos naciones es el futuro del principal sustento exportador. En medio de los tembladerales, Perú acaba de disponer que la regulación minera no se alterará hasta 2027, aunque esta es una fecha lejanísima en este estado de crisis peruana. Y Chile, por su parte, estableció que cualquier revisión de las concesiones no se hará antes del 2024. Paralelamente, además de las contracciones políticas y económicas, la seguridad pública es otro dato no menor. En Perú, lo más reciente es el ataque vandálico a la mina Antapacay de Glencore, uno más. Y en Chile, el robo comando de contenedores de cátodo de cobre en el puerto de San Antonio. En el diálogo con el gobierno, con los gobiernos, hay informes preocupantes de mineras y petroleras sobre acciones de pinzas de movimientos sociales, narcotraficantes, minería ilegal y delincuencia inmigrante. Como la banda venezolana Tren de Aragua, aliada en su momento de la FARC en Colombia, que bajó luego a Ecuador y ya complica ciudades de Perú y de Chile. Ya hay precedentes además de la siempre espiralada Colombia y está muy presente, más que presente, el caso mexicano, donde los carteles narcos de Jalisco y CJNG y otros atacan y extorsionan a las mineras en los estados mineros como Sonora y Guerrero. Mientras todo esto sucede, en el enero argentino, desde la lejana y tórrida La Rioja, se expandió como mancha de aceite el escándalo del, entre comillas, litio estratégico.
La ley fantasma urdida entre gallos y medianoche por el Frente de Todos y que cobró notoriedad a partir de su publicación, por esta publicación, por nosotros, por Club Minero. En pocos días, la ley del litio del gobernador Ricardo Quintela ha dividido a las bibliotecas y profundizado la grieta política, complicando incluso el arco gubernamental, que no se sabe qué quiere, qué alienta y qué hará. ¿Fue Ricardo Quintela un loco suelto que tiró del mantel para establecer otro marco para el litio de roca, las arcillas y los salares riojanos? Es una decisión disonante pero al fin soberana si se sigue a la Constitución Nacional de 1994. ¿O Quintela seguía un guión kirchnerista, como muchos sugieren, tras la publicación del artículo furibundo de Carlos Parrilli, que se preguntó si íbamos a seguir regalando el litio? Parrilli no es otra cosa que el portavoz putativo de Cristina. ¿Habla él o habla Cristina? La tercera semana del año comienza con todo tipo de novedades que darán de comer a abogados, consultores y comunicadores. Las redes del Frente de Todos arden de proyectos y de cruces estadísticos. Y las cifras que más entusiasman al kirchnerismo y al peronismo para urdir un barajar y dar de nuevo son las de Chile, donde los patrones del litio, SQM, Soquimich, la arrendataria del Salar de Atacama desde 1983 cuando reinaba Pinochet, y Albemarle, que refrendó su contrato con Corfo, la agencia estatal, en 2015, tienen o aportan al Estado suculentas cifras desde la óptica argentina. SQM pagó al fisco chileno $2.000 millones por la locación de su operación en 2022 y Albemarle pagó 471 millones a su locador estatal. Mucho más, dicen en el kirchnerismo, del 3% de regalías o del 4,5% que le dejan a las provincias argentinas. Pero claro, esto es un dinero para las provincias argentinas. Las guerras de cifras a favor o en contra serán feroces y se sumarán en estos días decenas de briefs y cuadros estadísticos en una posición o en otra. Ninguna sorpresa, dicen las agremiaciones empresariales mineras y en los gobiernos provinciales, que ya resistieron en octubre de 2021 el proyecto de Heller y Koenig para una empresa nacional del litio, entre comillas, y otra movida rara, rarísima, los albores de Sergio Massa como superministro, que ofreció canjear beneficios cambiarios e impositivos a cambio de morder de las rentas de las provincias del litio, Jujuy, Salta y Catamarca, unos puntos de porcentaje para volcarlos a YPF. Un texto oscuro que apenas trascendió puso en pie de guerra a los gobernadores. Así como las tonadas norteñas son parecidas, pero cada cual tiene su cantito, ninguna de las tres provincias aplica idénticos marcos de inversión, régimen de concesiones, participación del Estado en el negocio o compra local, un tema que muchas veces los enfrenta. Pero frente a cualquier avance de la nación en la apropiación de la renta minera no los une el amor sino el espanto, como decía Jorge Luis Borges, y por eso desempolvan a coro con las mineras numerillos de impuestos nacionales y otras cosas. El riojano Quintela hace meses firmó un convenio con ITEC, con Y, el brazo TECH de YPF más CONICET más la Universidad Nacional de La Plata, para fabricar baterías de litio y montarlas, por ejemplo, comenzando en La Rioja, en las motos de bajas cilindradas de marca MER, M-E-R, del empresario Duilio Cano. Un proyecto que algunos critican, muchos critican, por una ecuación poco clara de costo, beneficios y subsidios bajo la fachada de soberanía energética. Industrialización y precio del carbonato del litio en Argentina son dos debates que se han disparado y que van a continuar por muy buen tiempo. La Rioja y su ley del litio están revolviendo un estofado que unos cuantos quieren condimentar. La que nunca falta es la antiminería con su prédica anti-extractivismo, defensa de los ecosistemas y de la soberanía de los pueblos originarios. Esta última posición, dicen los mineros, como en el caso de las denuncias del oro sucio que llevaba en su momento Pino Solana con otros dirigentes, excluía a la estatal IMADA, Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio. Es que choca contra la contradicción de que un mineral dejaría de ser contaminante si su operación fuera estatal, nacional y popular. Hay otros que en estos momentos reviven sus proclamas como el incansable Pablo Rutigliano,
quien proponía una cripto de litio respaldada en los recursos de las provincias y luego armó una Cámara Latinoamericana del Litio que no integra ninguna empresa porque justamente cuestiona el corazón del negocio. Esta semana, Rutigliano posteó por todos lados que la Argentina habría exportado 3.500 millones de dólares y no 600 millones de dólares, como es el cómputo oficial, lo cual hablaría de un pacto espurio, Estado mineras, para una subfacturación de exportaciones a escala. Este y otras voces críticas del negocio son los que hoy calientan el agua de la mateada peronista con propuestas tales como una Junta Nacional del Litio, un nombre cuya reminiscencia eriza la piel de las empresas. Un ente regulador, una empresa trinacional con Chile y con Bolivia, en fin, son varias propuestas, casualmente o no. Una empresa nacional de minería, como sugirió recientemente el sanjuanino José Luis Gioja, quien en tiempos pasados desechaba estas ideas. Era lógico, tenía que suceder, que con estos números del litio la política nacional se lanzara al intento de manotear recursos a las provincias, como si lo que se lleva en coparticipación federal de impuestos fuera poco. Un encumbrado pionero del negocio del litio en Argentina dice que no le sorprende, que esto era lógico porque con estos números exponenciales del litio era previsible que el Estado Nacional se lanzara a una mayor tajada de la torta. ¿Qué momento? Dicen los mineros, justo en vísperas de ir a la exposición de Toronto, que en sus múltiples programas destaca 4 conferencias magistrales, pero ninguna de ellas, a cargo de altos directivos de empresas globales, lleva por título o por tema convocante a América Latina, cuyas venas abiertas, sus ríos castigados por la sequía de la Niña, llevan cada vez más mercurio de la minería ilegal por el impulso y el abrigo de gobiernos al sur del río Bravo hasta la Patagonia. La minería de la región en muchos casos está a full, como ocurre con el boom de Bolivia. Ha cerrado 2022 exportando 5.500 millones de dólares, un 20% más que el año pasado, mucho más de lo que exporta Argentina. Aunque en este auge ha saltado a la luz una trama de cooperativas bolivianas repletas de permisos de explotación que están destruyendo los ríos del subtrópico y que no son más que tapaderas de empresas chinas. En la ciudad peruana de Juliaca, cerca de Puno y del lago Titicaca, justamente con la agitación del líder boliviano y expresidente Evo Morales, una multitud quemó esta semana las oficinas de la Agencia de Impuestos, la Fiscalía y la Policía Nacional e intentó destruir el aeropuerto de Juliaca. La represión dejó 20 muertos y suscitó una ola de condenas y una rebelión regional que ha sido seguida por los gobiernos de Cusco y de Apurímac. Un dato para entender el fenómeno. A 160 kilómetros de Juliaca, una región sin grandes minas, está La Rinconada, el pueblo minero informal artesanal más alto del planeta. A 5.000 metros de altura, 5.100 metros de altura, viven 50.000 personas. Se los puede encontrar en abundantes reportajes en YouTube, historias espeluznantes sobre las condiciones miserables de vida en esta quimera del oro, donde el agua tiene mercurio y hay por todos lados montañas de basura humana. Justamente, el colapso de los vertederos de basura es un gran tema generalizado del Perú, excepto en 3 municipios. Cualquiera que viaje por el país incaico, incluido el cono norte de los suburbios de Lima, verá montañas de residuos abandonados entre los vecinos y en las carreteras. Es tal vez el síntoma más visual pero sanitario y gravísimo de cuando el crecimiento del PBI de 30 años y el gran protagonismo y aporte de la minería no se traduce en desarrollo humano y progreso social armónico y para el conjunto de la sociedad. En estos océanos de miserias, lejos del confort de las grandes ciudades, es donde pescan los políticos de la devaluada democracia latinoamericana. De todas estas cosas, además de pórfidos, betas y salares, se hablará en Toronto, la PDC, en tiempos de guerras de impredecible final, a orillas del lago Ontario, donde un célebre monumento afuera del centro de convenciones reza en su pedestal: lo mejor está por venir. Zancudo con dengue, no me pique más. Ay, ay, ay. Zancudo con
Ese maldito zancudo de Venezuela radicó en Colombia, saltó por Panamá, llegó a Costa Rica, picó mi mamá, me picó a mí, me picó a mí, me picó a mí. Zancudo con dengue, no me pique más. Zancudo con dengue, no me pique más. Zancudo con dengue, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Saltó Costa Rica a Nicaragua, volvió Venezuela, regó a Caracas, vino a Costa Rica, picó a mi hermana, me picó a mí, me picó